entender ese aparato político, el sistema político, que surgen dentro de contextos políticos, políticos, económicos, históricos específicos, ¿no? Y plantearlo desde esa perspectiva, pues nos habla que muchos sistemas políticos no han evolucionado dentro de esos contextos que ahora viven y que hace 100 años, 80 años tenían. Entonces, hablar de que son el reflejo, no sé qué tanto podría estarse reflejando las actuales dinámicas que quisiéramos que se incorporaran en el sistema político y que no existen, ¿no? Porque aún no hay cabida dentro de él. O hablar de que este sistema ya está obsoleto, ¿no? Como tal. Entonces, para mí, la primera idea o reflexión que haría es entender el sistema político como el surgimiento o sus surgimientos en un contexto determinado y que su conformación tanto en instituciones, partidos políticos, conformación o la organización del poder tiene un origen específico, ¿no? Y que ahora ha tenido que irse adaptando como estos pequeños parches que ha tenido que ir poniéndose, porque en realidad estas nuevas dinámicas claman como nuevas instituciones, y esto pues lo hace hasta cierto punto sí un reflejo, pero no creo que sea un reflejo total de la ciudadanía, ni creo que este sistema esté condicionado totalmente al contexto actual que estamos viviendo. Que un ciudadano común y corriente con una cuenta de Twitter pueda preguntarle al presidente de la República sobre algún tema, sobre algún programa social, o incluso pueda cuestionarlo sobre una decisión, ¿no? Y esto ha hecho, digamos, lo que ha roto con el formalismo del quehacer político al cual pues estuvo acostumbrada toda una generación, ¿no? Y pues los momentos son diferentes. Yo de alguna forma celebro el que haya esta posibilidad de interrelación con los actores políticos, porque eso también ayuda al comportamiento de los individuos que toman decisiones, ¿no? En la medida en que son monitoreados, que se dan cuenta que la sociedad los observa y que pueden ser cuestionados de forma directa, es como, digámoslo, miren sus decisiones o sus comportamientos, ya no solo públicamente, sino también en la esfera de lo privado, ¿no? Y eso es bien importante. Sí, de alguna forma se ha roto con esta idea de la solemnidad y de ese supuesto respeto con el poder público de parte de los ciudadanos o de parte de los opositores, pero me parece que también ha contribuido a una cultura democrática de poder intercambiar opiniones de forma pública, ¿no? Y eso lo que ha hecho, aunque pareciera que no lo es así, es enriquecer el debate, ¿no? Hablar de cultura política, pues algunos autores lo dividen como en tres grandes perspectivas, ¿no? La primera a lo mejor es aquella en la que no existe conciencia por parte del ciudadano en el ejercicio del poder. La otra en la que el ciudadano está consciente de ese ejercicio del poder, pero se somete a las reglas del poder, ¿no? Tal cual. Y la otra en la que el ciudadano participa activamente en el ejercicio del poder, entendiendo que él es partícipe de ese poder y que puede ser dotado de una parte de ese poder. Creo que los elementos que juegan pues son elementos muy culturales, y hablar de elementos culturales tienen que ver con contextos políticos, ¿no? Tal cual. En la historia de México pues prácticamente podemos entender ese sistema político desde la conformación de los partidos políticos, ¿no? ¿Y cómo surgen los partidos políticos? Pues prácticamente en la Revolución Mexicana, ¿no? Con la conformación de lo que fue anteriormente el PRI, ¿no? Que cambió de nombre muchísimas veces, pero que tiene una ideología de representar, ¿no? Y representar a un sector vulnerable que después se traslada a otros tipos de representaciones. De hecho, el diseño de la Cámara de Diputados tiene esta lógica de representación de muchos grupos que puedan ser partícipes de la toma de decisiones y de ese ejercicio del poder, que ahora se ha ido desdibujando, dilucidando, pues no, pues esa será otra discusión que tendremos que entablar, pero al final de cuentas creo que la parte más importante es la parte de la subjetividad humana que aplicamos a entender cómo se ejerce el poder como ciudadanos. El concepto de cultura política es hasta cierto punto muy actual, ¿no? Y viene a partir de pues lo que entendemos como la era moderna o la época moderna, ¿no? Se incluyen pues en la ciencia política hablar de cultura política, que en realidad, bueno, entender la palabra de cultura, pues nos habla de entender hábitos, comportamientos, creencias, ideologías, pero hablar de la política, pues es esta organización del poder. Entonces, creo que es una parte muy subjetiva de cómo nos relacionamos los ciudadanos con esta cultura política, que no es lo mismo que cultura cívica. Y hablar de cultura política es hablar de todo lo que nosotros como ciudadanos concientizamos, ejercemos, entendemos por la organización de las instituciones, ¿no? La cultura cívica tiene que está más relacionada con la parte del patriotismo, ¿no? La conformación de los valores, la ética,
La otra parte de la cultura política es más una cuestión pues, más humana, más subjetiva, por así decirlo, y creo que eso es lo que la hace tan compleja, ¿no? Porque hablar de algo tan humano aún tiene como muchas perspectivas desde las cuales puede ser abordada, y el entendimiento de ciertas dinámicas para algunos no son las mismas para otros. Entonces, en ese mismo sentido, creo que el concepto se hace complejo para intentar entender la relevancia, ¿no?, política actual y la participación de los ciudadanos en ella. Entonces creo que una parte fundamental de entenderlo como una nueva dinámica es que sí, creo que hay una conciencia mayor por parte del ciudadano por entender o relacionarse con quienes ejercen el poder, ¿no?, con quienes están a cargo de ese, ¿qué es el poder? Digo, podríamos darle muchísimas perspectivas, ¿no? Hay muchísimos autores que han trabajado esta parte del poder, pero esta parte de control y dominación, ¿no?, que sigue estando presente en los sistemas políticos, ¿no? Muchos hablan de que es la búsqueda de la felicidad, la armonía, el vivir en ciudadanía, ¿no? Pero por otra parte, creo que esta vulnerabilidad que tenemos como ciudadanos al hablar de ese poder que se ejerce sobre nosotros, en esa misma perspectiva, entender el poder ya no nada más, creo que hemos entendido como ciudadanos que el poder no solo radica o no debería radicar en uno solo, ¿no? Porque ahí está la perspectiva de la democracia y el poder, por otra parte. Entonces creo que eso nos hace más conscientes de cómo se debe ejercer el poder y cuál es nuestro poder dentro de ese, ¿no? Entonces es como pareciera como un diagrama de Venn, ¿no? Cómo se va segmentando esa organización, esa determinación del ciudadano en la participación del sistema político y cómo es que nosotros mismos hemos tratado de crear otros mecanismos para incorporarnos dentro de ese sistema y ejercer la parte del poder que nos corresponde en este gran sistema democrático en el que vivimos. Entonces, creo que una parte necesaria de los sistemas políticos actuales es entender a los ciudadanos y las sugerencias, quejas, dinámicas, diálogos, debates que se están viviendo, ¿no?, actualmente, no solo en un contexto nacional, sino en un contexto internacional. Y eso nos ayudaría a entender bajo qué perspectivas podemos ir planteando o la incorporación de nuevas instituciones a esta organización del poder en la que deberíamos estar inmersos los ciudadanos. Pero me parece que en el discurso de la sociedad esta percepción de que pueden transformarse las cosas es importante. Por eso este referente de los personajes públicos que toman decisiones en sus discursos finalmente sí influyen dentro del comportamiento de la sociedad. Por eso hace un momento decía, la forma en cómo los representantes o los funcionarios se comporten tienen un grado de influencia sumamente importante dentro del comportamiento de la sociedad. Por supuesto, vienen nuevas generaciones y yo creo que habría que considerar cómo construir este nuevo discurso diferente dentro de las nuevas generaciones, ¿no? Pero me parece que estamos en un paso importante, como se expresaba, de inflexión, para darnos la oportunidad de construir a partir de este combate a la corrupción, a partir del comportamiento ético de nuestros funcionarios y los representantes populares, cómo podemos transformar esa visión que tenemos de que México, pues además es uno de los países donde el índice de corrupción es muy alto, ¿no? Creo que podemos construir esos primeros pasos que nos ayuden a cambiar la percepción de la sociedad y la percepción que el mundo tiene de nuestro país. Desde la esfera de lo público, lo importante es que tengamos presente que el comportamiento de un funcionario público debe ser el reflejo de la conducta de una forma de gobierno y también la forma del quehacer político, ¿no? Es decir, por fortuna los funcionarios tienen los reflectores encima y eso pues la sociedad lo ve, ¿no? Entonces, en la medida en que un funcionario se comporta de forma antiética, pues los ciudadanos van a decir, voté por él y la verdad no representa, no garantiza mis intereses. Y el otro tiene que ser promotor del comportamiento correcto de la sociedad. Es decir, los representantes, el gobernador, el presidente, los diputados, tienen que ser promotores de que la sociedad sea la que cumpla el Estado de Derecho. Eso es bien importante, ¿no? Porque a veces como sociedad solo le exigimos a los gobernantes que respeten la ley, ¿no?
pero me parece que los funcionarios también deben ser, funcionarios y representantes, tienen que ser los portavoces de que los ciudadanos cumplamos la ley, que garanticemos el Estado de Derecho. Tenemos una corresponsabilidad de esa parte y creo que es importante que quienes tienen, digamos, los reflectores encima, pues puedan ser corresponsables de este comportamiento social, ¿no? Eso es sumamente importante. La práctica que ellos ejercen se convierte en algo, parece una constante, ¿no? O sea, el saltar las reglas parece algo común dentro de los partidos, o sea, dentro de estas instituciones o de estos entramados de representación. Y creo que eso es lo que hace tan vulnerable el sistema, ¿no? Que quienes deberían respetarlo no lo respeten, ¿no? Y que se salten cualquier tipo de regla para hacer lo que crean conveniente y al final adueñarse de ese poder del que todos somos partícipes, ¿no? O sea, ese poder no radica en una sola persona, ni debería de radicar. Entonces, creo que algo importante de esta cultura política para quienes ejercen el poder, digamos, institucionalizado, pues es, en primer momento, no saltarse la regla, ¿no? En segundo momento, ofrecer a los ciudadanos o ser un ejemplo, ¿no? De aquello que aspiramos como ciudadanos y como país y como gobierno y como cualquier otra palabra que le queramos poner a eso, ¿no? La otra que creo que es muy importante es que en esta cuestión de las prácticas y la cuestión de los hábitos, creo que es algo fundamental el diálogo, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que dentro de quienes nos representan no existe un diálogo. Entonces, ¿cómo entablamos un diálogo si entre ellos no existen, ¿no? Si parece haber contrariedades, que obviamente es necesario y es normal, pero al mismo punto parece que esas contrariedades solo favorecen a algunos, ¿no? Entonces, creo que a veces la búsqueda del beneficio propio deja fuera al ciudadano y eso es lo que lo hace tan corrompible de alguna forma y tan sucio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y creo que eso es lo que ha hecho que los ciudadanos se sientan tan desconfiados de sus propios sistemas, que quienes ejercen, están dentro de las instituciones, pues terminan por romper, ¿no? esa regla y por aplicarla de acuerdo a los beneficios propios y de seguir conservando el poder a costa de lo que sea, ¿no? O sea, creo que eso es algo que como ciudadano también es cansado, ¿no? O sea, termina por decir, bueno, pues es que si está la regla ahí pero no la respetas, pues ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces mejor pues ya, ¿no? O sea, terminamos por dejar como que pasen las cosas, pero te digo, creo que el ciudadano es menos responsable que quienes ejercen el poder de la idea que tenemos de la cultura política, al menos en México. Creo que tenemos que tener muy claro que los procesos democráticos implican responsabilidades mayores a los de el voto el día de la jornada electoral, ¿no? Y esto es bien importante porque durante mucho tiempo quedó en la memoria de los ciudadanos que su única responsabilidad cívica era votar el día de la jornada electoral. Y los tiempos que estamos viviendo, pues deben de llevarnos a una toma de decisiones dentro de esta cultura democrática de forma diferente, ¿no? Y una de ellas es monitorear el comportamiento de nuestros representantes populares. Es decir, si alguien te ofrece dentro de la campaña hacer una toma de decisiones o dentro de su agenda parlamentaria o programática tiene agendada cierta iniciativa de ley o cierta política pública, pues los ciudadanos debemos ser consecuentes y darle seguimiento para saber si esa propuesta, si esa iniciativa de ley, si eso que nos dijo en campaña efectivamente lo está cumpliendo, ¿no? Y parte de la responsabilidad ciudadana tiene que ver con cómo nos organizamos para seguir monitoreando el comportamiento de nuestros representantes y cómo nos acercamos a ellos para saber si efectivamente hacemos exigibles esas propuestas que nos ofreció en campaña. Y eso es bien importante, la organización de la sociedad para poderle exigir a sus representantes que cumplan con aquello que nos ofrecieron. Esa es parte de nuestra responsabilidad ciudadana. Solo así construimos una sociedad mejor, ¿no? No lo hacemos solo yendo a emitir un voto el día de la jornada electoral, sino que hay que darle seguimiento a todo esto en lo cual nos estamos encontrando. Para mí tiene que ver con, creo que el diálogo constante con las instituciones, que de nuevo pues suena muy utópico o muy cliché, ¿no? Pero creo que es lo factible y como ciudadanos estar presentes dentro de en la exigencia, ¿no? En la cabida dentro de los medios de comunicación,
creo que es fundamental para entender como ciudadanos qué está pasando, ¿no? Y qué podríamos hacer o cambiar, que pues es una responsabilidad muy grande, ¿no?, de todos, pero que creo que nos corresponde todavía. Dentro de las instituciones educativas creo que debemos fomentar más que un proceso educativo, un pensamiento crítico, reflexivo, ¿no?, respecto a los fenómenos actuales que vivimos, pero entenderlos como un todo. Si lo hacemos de esa forma, creo que muchos podemos darnos cuenta que podemos ser partícipes en muchas aristas, no solo en una, ¿no? Porque de repente entonces, ¿quiénes pueden hacer política? No, pues en realidad todo el tiempo todos estamos haciendo política. Entonces no podemos reducirlo a que solo unos cuantos, al menos educativamente, podrán hacerlo, sino que todos deberíamos ser partícipes de esas formas de representación y de esas formas de hacer política. El principal objetivo de las instituciones educativas hacia los alumnos debería ser formar un pensamiento crítico respecto a los fenómenos actuales que estamos viviendo y reflexionarlos en esta serie de multifactores. Esa sería mi principal reflexión acerca de eso, que claro, es complicado, ¿no? Es complicado a veces llevarlos tanto como docente, como escuela, porque hay muchos, pues también muchos entornos en los que vivimos, no en uno solo. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar ese pensamiento en las aulas? Pues digo, pues es fácil decirlo, ¿no? Pero en realidad ejercerlo será lo complicado. Cuando hablamos de educación, no solo me refiero a términos de la educación formal como la conocemos, ¿no? Sí, también hay esferas de educación en las cuales la educación no formal sí permite la construcción de una sociedad organizada, de una sociedad que alza la voz y de una sociedad que permita que entre todos, de forma vertical, pues contribuyamos a transformar las cosas, ¿no?, la toma de decisiones de nuestro entorno. Y esto es bien importante porque muchos de los organismos o de las organizaciones sociales que nosotros encontramos dentro del país, pues se constituyen a partir de fórmulas que pueden ser o que pueden provenir de educación no precisamente formal, ¿no? Es decir, en el barrio, en la colonia, en el ejido, pues saben que organizados pueden contribuir a las mejoras de su comunidad o de su entorno local. Y eso nadie se los dice, ¿no? No se los dijeron en la escuela. Eso lo descubrieron en la medida en que algunos leyeron, algunos organizaron o algunos descubrieron que así es como se transformaban las cosas. Y es un asunto de educación no formal que les ayudó a eso. El hacer diario de cualquier actividad está condicionado a que pareciera que es un bien el bien es individual y no común. Y eso a mí creo que me incomoda, ¿no? El hecho de pensar que si yo me pongo aquí, pues te estorbo, pero yo estoy bien. Entonces no tendría por qué quitarme si yo estoy bien. Creo que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Como incluso nuestro pensamiento para hacer, para socializar, para interactuar como sociedad es difícil, ¿no? Y es ríspido todo el tiempo. E incluso, o sea, hay personas que llegan a molestarse porque sabemos que lo que están haciendo no está bien, pero mientras a ellos les beneficie. Entonces, esto sí parece ser un reflejo de la parte política, ¿no? Pero creo que entonces no es una tarea de una sola, sino de ambas. Trabajar en conjunto como ciudadanos para no repetir los patrones que tanto nos molestan, ¿no?, de mentiras, de corrupción, de todo lo que está mal dentro del sistema, pero que a veces lo llevamos a nuestro hacer diario. Entonces, pues es una tarea de conciencia, prácticamente de introspección, ¿no?, del ciudadano y de los ciudadanos, para entender cómo estamos haciendo las cosas, ¿no? Nuestra cultura, la cultura del día a día, ¿no? No solo desde la parte política, sino desde la parte diaria. ¿Cuál tendría que ser la construcción de esta nueva interrelación? El factor educativo es uno. En la medida que hay una sociedad educada, que tenga acceso a factores que transformen su vida, va a ser la forma en la cual las generaciones que tomen decisiones en un futuro inmediato, pues lo harán de forma diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque sabrán que la
omisión o la acción de ciertos comportamientos antisociales pueden reflejarse en un futuro no inmediato, no solo para ellos, sino para las generaciones que vienen, ¿no? Y esto lo vemos, insisto, no solo en la medida en que lo hacemos en el aula, sino en la medida en que acercamos la información, que es bien importante decirlo, la información a gente que no está en las aulas. Por eso las tecnologías de la información y la educación son bien importantes, ¿no? Podemos enterarnos de lo que está pasando en otro lado del mundo a partir de las nuevas tecnologías, y eso es una información que contribuye a nuestra toma de decisiones, ¿no? Debemos estar pensando en las transformaciones no para las generaciones de 10 años, sino de 20 o de 30 años, ¿no? Esta idea de contribuir a un mejor país está pensada en pensar en México en el 2030, ¿no? Y no más allá. Entonces creo que debemos pensar más allá. Creo que es bien importante ver que los que ahora están en el aula van a tomar decisiones para las nuevas generaciones, ¿no? Para el 2050, para saber si se puede salvar este país o seguimos los índices de pobreza extrema aumentando. Yo creo que la visión de las nuevas generaciones, muchos de los que ahora están en el aula van a tomar decisiones en el futuro y tienen muy claro que este es un país desigual, que es un país que desafortunadamente pues, ha luchado por mucho tiempo por sacar a ciudadanos dentro de la esfera de la pobreza y que sin duda alguna la educación sí es un factor de cambio para ello. Parte de ese mismo pensamiento, de esa misma fractura, pues debería ser sanada, por decirlo de alguna forma, con la idea de que todos podemos ser partícipes de ese ejercicio cambiando nuestra perspectiva, ¿no? Pero en realidad creo que algo que nos hemos cuestionado ya por mucho tiempo es si realmente el cambio debe venir de adentro de las instituciones o por parte de los ciudadanos. Y la otra es que si realmente hay una sanación real de ese gran sistema. Creo que eso sigue siendo un debate en muchos países, ¿no? En muchas instituciones, sobre si existe o hay que replantearnos una nueva forma de hacer política, porque la que tenemos actualmente no funciona, ¿no? O está tan parchada que realmente tampoco va a funcionar de esa forma. Entonces, pues será un debate y un diálogo que seguirá, yo creo, por muchísimo tiempo, hasta replantearnos esta nueva idea de si nuestras prácticas, o bueno, no replantearnos, sino más bien el cambio de prácticas va a hacer que cambie el sistema o vamos a tener que cambiar el sistema para cambiar nuestras prácticas, ¿no? Es un poco el dilema del huevo y la gallina. Entonces, pues es más bien eso. Creo que es un diálogo, es un debate abierto, es un debate interminable además y es un debate muy complejo pensarlo en ese sentido, ¿no? ¿Desde dónde debe cambiar o quiénes debemos ser partícipes de ese cambio? Pues en primera instancia todos, ¿no? Como ciudadanos. Pero por otra parte, ¿cómo eso va a llegar a las instituciones? Sí es un trabajo muy empático y muy de solidaridad el hecho de repensar cómo estamos haciendo cultura política.